Imagina que mañana te despiertas, abres tu cuenta bancaria y ves que el gobierno te ha ingresado 1 millón de euros. A todo el mundo, a cada ciudadano del país. 1 millón. Gratis. ¿Qué harías? ¿Comprarías una casa? ¿Un coche? ¿Te retirarías? Ahora dime, ¿y si te dijera que ese millón, en cuestión de semanas, no valdría ni para comprarte un café? Que hay países donde esto pasó de verdad, donde la gente iba al supermercado con carretillas llenas de billetes y no alcanzaba para el pan. Eso no es ficción, eso es historia. Y entender por qué ocurre podría ser la diferencia entre tomar decisiones financieras inteligentes o ser una víctima más del sistema. Soy Mente Trader, y si quieres entender cómo funciona el dinero de verdad, suscríbete ahora, porque este canal es para los que quieren pensar por sí mismos. Hoy vamos a hablar de algo que parece tan obvio que casi nadie se lo cuestiona. Si hay pobreza, ¿por qué el gobierno no imprime más dinero y se lo da a la gente? Parece una solución perfecta. Pero hay algo que casi ningún político te explica. Algo que, cuando lo entiendas, vas a ver la economía con ojos completamente distintos. Y al final del video te voy a plantear una pregunta que quiero que respondas en los comentarios, porque creo que va a generar un debate muy interesante. Antes de entrar en los desastres históricos, y te prometo que los hay, necesitamos entender un concepto básico sin el que nada de esto tiene sentido: la inflación. La inflación es simplemente cuando los precios suben, pero no porque los productos sean mejores o más escasos de repente, sino porque hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de cosas. La economía funciona por oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Así de simple. Ahora imagina esto. En un mercado hay 5 barras de pan y 5 personas. Cada una tiene 10 euros y cada barra cuesta 10 euros. Todo cuadra. Cada persona se lleva su pan. Pero ahora el gobierno decide que eso es injusto y le da 10 euros más a cada persona. Ahora todos tienen 20 euros. ¿Y cuántas barras de pan hay? Las mismas 5. Nadie horneó más pan por arte de magia. ¿Qué pasa entonces? Pues que las 5 personas ahora quieren comprar 2 barras cada una, pero solo hay 5. El panadero no es tonto, ve que todo el mundo puede pagar más y sube el precio a 20 euros. Al final, cada persona sigue comprando una sola barra, exactamente lo mismo que antes, solo que ahora pagando el doble. ¿Se hicieron más ricos? No. ¿Tiene el panadero más beneficio real? Tampoco, porque él también tiene que comprar harina. Y la harina también subió, porque los agricultores también tienen más dinero y compiten por los mismos recursos. Y así, como una cadena, todo sube. El dinero nuevo no creó riqueza, solo redistribuyó los mismos recursos con números más grandes. Cuando esto se vuelve extremo, cuando los precios no suben un 2 o un 5% al año, sino un 1000, un millón, un billón por ciento, eso se llama hiperinflación, y es donde las cosas se ponen verdaderamente terroríficas. Ahora, antes de entrar en los 3 casos históricos que te voy a contar, quiero lanzarte esa pregunta que te prometí, y quiero que la respondas en los comentarios, porque me parece que puede generar un debate muy potente. Cuando un país está en crisis y su gente pasa hambre, ¿qué harías tú si fueras presidente? ¿Imprimes dinero para dar alivio inmediato, aunque sepas que a largo plazo pueda destruir la economía? ¿O aplicas medidas duras que a corto plazo hacen sufrir más a la gente, pero que a largo plazo pueden salvar al país? ¿Eres de los que priorizan el presente o el futuro? Escríbelo abajo. No hay respuesta correcta, pero sí hay consecuencias muy diferentes. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahora. Primer caso. República de Weimar, Alemania, años 20 del siglo pasado. Alemania acababa de perder la Primera Guerra Mundial. El Imperio Alemán había colapsado, y en su lugar se estableció lo que se conoce como la República de Weimar. El país estaba destrozado, las ciudades en ruinas, millones de desempleados, una economía que prácticamente no existía. Y como si eso fuera poco, los países vencedores le impusieron reparaciones de guerra brutales mediante el Tratado de Versalles. Alemania tenía que pagar una deuda colosal sin tener prácticamente nada con que pagarla. ¿Qué hizo el gobierno? Lo que parece más fácil cuando no tienes dinero: fabricarlo. La máquina de imprimir billetes empezó a funcionar sin parar. Al principio la gente lo notó poco, los precios subieron algo. Pero luego subieron más, y más, y más. Hasta que en noviembre de 1923, los precios se estaban duplicando cada pocas horas.
No cada año, no cada mes, cada pocas horas. Una barra de pan que en enero de ese mismo año costaba 250 marcos, en noviembre costaba 200.000 millones de marcos. No es un error. 200.000 millones. La gente iba a comprar el pan con carretillas llenas de billetes, y en algunos casos, los ladrones robaban la carretilla y dejaban los billetes tirados en el suelo, porque el dinero no valía nada, y la carretilla sí. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en semanas. La clase media quedó destruida. La estabilidad social se evaporó. Y en ese caldo de cultivo de desesperación, humillación y rabia, empezó a crecer algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Y lo que vino después, lo conocéis todos. La lección aquí es brutal. Cuando la moneda pierde su valor, no solo pierdes dinero, pierdes confianza, pierdes orden, pierdes todo. Segundo caso, Zimbabue, 2007. Este caso es fascinante porque nos enseña algo que el primero no, que no hace falta una guerra para llegar a la hiperinflación. A veces basta con decisiones políticas desastrosas tomadas con buenas intenciones. Zimbabue, anteriormente conocido como Rodesia, llevaba décadas bajo un régimen de apartheid similar al de Sudáfrica. En los años 80, tras el fin de ese sistema, nació el nuevo Zimbabue bajo el liderazgo de Robert Mugabe. Mugabe era un fuerte anticolonialista, y una de sus primeras grandes decisiones fue expropiar las tierras de los agricultores blancos para redistribuirlas entre la población negra. En principio, un acto de justicia histórica. El problema es que la mayoría de los nuevos propietarios no tenían experiencia agrícola, y la producción de alimentos cayó en picado. El desempleo se disparó. La economía entró en caída libre. El gobierno respondió como saben hacer tantos gobiernos, imprimiendo dinero para tapar los agujeros, para pagar sueldos, para pagar deudas, para mantener el país funcionando de alguna manera. El resultado fue una espiral inflacionaria que rompió todos los récords conocidos en la historia moderna. En 2008, la tasa de inflación anual de Zimbabue alcanzó 89,7 sextillones %. Para que te hagas una idea de lo que es un sextillón, es un 8 seguido de 20 ceros. Los economistas tardaron en creérselo. Los billetes llegaron a tener denominaciones de 100 billones de dólares zimbabuenses. 100 billones. Y con ese billete no podías pagar ni el autobús. La gente dejó de usar su propia moneda y empezó a comerciar en dólares americanos, euros o directamente en trueque. El propio gobierno de Zimbabue acabó abandonando su moneda nacional en 2009. Simplemente dejó de existir como medio de pago. ¿Puedes imaginar llegar a ese punto? ¿Que tu propio país renuncie a su dinero porque ya no sirve para nada? Y esto nos lleva al tercer caso, que es quizás el más impactante de todos, porque implica un país con una riqueza descomunal, que aún así tocó fondo. Quédate, porque lo que viene ahora cambia completamente la forma de ver el petróleo y los recursos naturales. Tercer caso, Venezuela, a partir de 2016. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudí, más que Irak, más que Irán. En teoría, debería ser uno de los países más ricos del planeta, y durante un tiempo lo fue. Cuando el precio del petróleo era alto, el dinero entraba a raudales. El gobierno socialista que controlaba el Estado usó esa riqueza para crear un sistema masivo de subsidios, gasolina casi gratis, alimentos a precio simbólico, servicios prácticamente gratuitos. La gente vivía bien, el modelo parecía funcionar. Pero había un problema enorme debajo de la superficie. Toda la economía giraba alrededor del petróleo. El gobierno controló o ahogó a las empresas privadas. No había diversificación, no había industria propia que creciera, no había una economía real más allá del crudo. Y cuando en 2008 el precio del petróleo se desplomó, Venezuela cayó con él. Los ingresos se redujeron drásticamente, pero los gastos del gobierno no. ¿Por qué? Porque reducir los subsidios en un régimen que había construido su legitimidad política sobre ellos era suicida, políticamente imposible. Así que hicieron lo único que podían hacer sin enfrentarse a las consecuencias inmediatas: encender las máquinas de imprimir billetes. La inflación empezó a subir, luego a escalar, luego a explotar. Para 2018, la tasa de inflación anual superaba el 1.000.000%. 1.000.000. Los venezolanos empezaron a usar los billetes como servilletas, como papel para envolver bocadillos, como material para hacer bolsos artesanales. Literalmente, el papel valía más que el dinero impreso en él.
Millones de personas abandonaron el país en una de las mayores crisis migratorias de la historia latinoamericana. Médicos, ingenieros, profesores, marchándose con lo opuesto porque quedarse significaba no poder comer. Un país con la mayor reserva de petróleo del mundo, con una riqueza natural extraordinaria, hundido, precisamente por querer resolver sus problemas fabricando dinero de la nada. Y aquí me detengo porque quiero hacerte pensar en algo importante, algo que conecta estos 3 casos con tu vida cotidiana. Estos 3 ejemplos, Alemania, Zimbabue y Venezuela, no son accidentes ni fenómenos raros. Son la consecuencia lógica y matemáticamente inevitable de hacer lo mismo, crear dinero sin crear valor. Y no son los únicos. Hungría en los años 40 vivió la hiperinflación más severa registrada en la historia. Yugoslavia en los 90 también cayó en la misma trampa. El patrón se repite una y otra vez. ¿Por qué los gobiernos siguen haciéndolo si saben que acaba mal? Esa es una pregunta que merece su propio video, pero la respuesta corta es que imprimir dinero da resultados a corto plazo y destruye a largo plazo. Y en política, el corto plazo suele ganar, siempre. Eso también es algo en lo que pensar. Ahora ya entiendes por qué imprimir dinero no funciona para uso interno. Pero a lo mejor te preguntas, vale, ¿y para pagar deuda externa? Si le debo dinero a otro país, ¿no podría simplemente imprimir lo suficiente para saldarla y ya? La respuesta es no, y por una razón muy sencilla. Cuando un país empieza a imprimir dinero de forma masiva, los mercados internacionales lo detectan de inmediato. Los tipos de cambio lo reflejan, los informes económicos lo registran. La moneda se deprecia frente a otras divisas, y los acreedores externos, los que te prestaron dinero en dólares o en euros, no van a aceptar que les pagues con una moneda que vale cada vez menos. Sería como si alguien te debiera 100 euros y te los devolviera en billetes de un juego de mesa. Nominalmente son 100, pero en realidad no valen nada. Los mercados funcionan sobre confianza, y cuando un país rompe esa confianza fabricando moneda, se queda sin crédito, literalmente. Nadie le vuelve a prestar, nadie invierte en él, se queda aislado financieramente, que es exactamente lo peor que le puede pasar a una economía moderna. Entonces, ¿cuál es la solución real? Porque estarás pensando, de acuerdo, imprimir no funciona, pero los países tienen deudas reales, tienen gente que pasa hambre de verdad, tienen problemas que necesitan soluciones. ¿Qué se hace entonces? La respuesta no es sexy ni viene en un titular. La respuesta es crear valor real. Invertir en educación para que la gente sea más productiva, construir infraestructuras que reduzcan costes y conecten regiones, fomentar que las empresas privadas crezcan, compitan y contraten, gestionar los recursos de forma eficiente y transparente, sin corrupción. Diversificar la economía para no depender de un solo sector. Crear un entorno donde producir más sea más fácil y rentable. Cuando la producción aumenta, hay más bienes y servicios para la misma cantidad de dinero, y eso hace que los precios se estabilicen o incluso bajen. La demanda puede ser alta, pero si la oferta también es alta, los vendedores no pueden subir precios porque tienen competencia. La gente tiene trabajo. Con trabajo gana dinero de forma legítima, y al ganarlo con esfuerzo, lo gasta de forma más inteligente. Todo encaja. Eso es lo que hicieron países como Japón o Corea del Sur, 2 países que salieron de la miseria, de la devastación de guerras, sin recursos naturales destacables, y que construyeron economías potentes apostando por la producción, la tecnología y la educación. No imprimiendo, produciendo. Y ahora te pregunto algo con la que quiero cerrar este vídeo, y que quiero que guardéis en la cabeza. Hemos visto que el dinero por sí solo no tiene valor. El valor lo tienen los bienes, los servicios, el trabajo, la confianza. El dinero es solo un símbolo de ese valor, un intermediario, una herramienta de intercambio. Si imprimes más herramientas pero no creas más valor, las herramientas valen menos. Así de simple. Por eso, cuando alguien te diga que la solución a la pobreza es darle dinero a la gente sin más, ya sabes la pregunta correcta que hay que hacerse. ¿Y de dónde viene el valor que ese dinero representa? Porque si no hay respuesta para eso, lo que viene a continuación ya lo sabes. Y recuerda la pregunta que te hice antes, la del dilema del presidente en crisis. ¿Imprimes para dar alivio inmediato o aplicas medidas duras para salvar el país a largo plazo? Escríbela en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensa la gente, porque esa tensión entre el corto y el largo plazo es exactamente la que ha destruido economías enteras a lo largo de la historia. Soy Mente Trader. Si este video te ha hecho pensar diferente sobre el dinero, dale like y suscríbete,
porque aquí vamos a seguir desarmando los conceptos que el sistema financiero nunca te explicó de forma clara. Nos vemos en el siguiente.